Bienvenidos chicos a este episodio número 2. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido en el episodio anterior. Si tienes alguna pregunta o duda sobre algún episodio, escríbelo abajo en los comentarios para ayudarte. Por ahora voy a explicarte nuevamente la dinámica, así que presta mucha atención. Al comenzar cada episodio van a aparecer unas preguntas, las cuales puedes anotar en tu cuaderno o en hojas, como tú quieras. Lo importante es que puedas tenerlas presente, pues a medida que avanza el video aparecerá esta señal que te indicará que algunas preguntas se están respondiendo. Así que presta mucha atención. Alista tu Biblia, tu cuaderno, tus esferos y empecemos. Episodio 2. Él es Dios. En la primera lección dijimos que Dios es el personaje principal, el enfoque central de la Biblia. Él es quien nos dio la Biblia. La Biblia es un libro de historia verdadera, la historia desde el punto de vista de Dios. Es el relato de Dios, o como alguien dijo muy acertadamente, la Biblia es su historia. Recuerda que solo a través de la Biblia podemos descubrir quién es Dios, cómo es Él y cómo podemos conocerlo. Bueno, Él mismo nos va a enseñar. Estudiaremos lo que ha dicho acerca de sí mismo en su palabra. ¿Por qué estudiar acerca de Dios?, preguntarás. Bueno, porque Él quiere que lo conozcamos. De todas las cosas que podríamos estudiar, aprender de Dios es la mejor. En Jeremías 9, 23 y 24, Dios dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni a su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Estos versículos nos dicen que conocer a Dios es lo más importante que podemos hacer. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan importante es? ¿Tuvo un comienzo? ¿Tendrá un fin? ¿De dónde vino? ¿Qué necesita Dios? Como Dios era el único que existía antes del principio, solo Él nos puede contar qué pasó en el principio. Abramos nuestras Biblias y en el primer libro y veamos cómo responde Dios a estas preguntas en su palabra. Solo Dios es eterno. Todo lo demás tuvo un principio. Las primeras palabras que Dios escribió para nosotros en la Biblia son en el principio, Génesis 1:1. Génesis es el cimiento de toda la escritura y Génesis 1 es el cimiento de Génesis. Dios nos dio estas palabras para que supiéramos que hubo un principio de todas las cosas. Todo lo que podemos ver y todo lo que sabemos que existe, pero no podemos ver, también tuvo un principio, excepto Dios mismo. Antes del principio no había ni universo, ni tierra, ni ángeles, ni demonios, ni plantas, ni animales, ni personas. Todas estas cosas, todo esto tuvo un principio. Solo Dios no tuvo un principio ni tendrá fin, porque Él es eterno. ¿Recuerdas esta característica de Dios? Dios es más grande y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. Antes de que alguna cosa existiera, Dios ya existía, como ahora y por siempre. Vamos a mirar un cuadro que nos da una lista de algunas de las características de Dios y del hombre. Comencemos con esto. Es mayor que el hombre Dios porque Dios no tuvo un principio ni tendrá fin. En cambio, el hombre nace y muere. El Salmo 92 dice:
antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que Dios no haya existido. Él no tuvo principio. Él no nació de la nada. Como dicen algunos, Él no fue creado, porque siempre ha vivido. Siempre ha sido y será el mismo. Recuerda, Dios nunca cambia. Nunca habrá un momento en el que Dios no exista. Dios nunca puede morir. Él es eterno y Él existe para siempre. Eso es un atributo del Señor. Él es eterno. Dios es para siempre, eternamente Dios. Miremos lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Puedes notar cómo Dios está hablando en plural? Hagamos a nuestra semejanza. A medida que estudiemos la palabra de Dios, vamos a descubrir que aunque hay un solo Dios, hay tres personas que son igualmente Dios. ¿Quiénes son esas tres personas? Todas las tres son mencionadas en Mateo 28:19. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Usaremos la palabra Trinidad para escribir a estas tres personas que son el único Dios eterno. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero la realidad de un Dios trino se hace evidente desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, 3 en 1. Está el Padre, quien es Dios. Está el Hijo, quien es Dios. Y el Espíritu Santo, quien es Dios. ¿Difícil de entender? Sí. Para nosotros es bastante difícil. Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La Trinidad sobrepasa nuestro entendimiento. Solamente podemos describir lo que entendemos de la palabra de Dios. Este hecho asombroso de 3 en 1 es solamente una de las cosas que nos muestra la grandeza de Dios. Consideremos esto. ¿Pueden ustedes describir la ley de la gravedad? No, ¿cierto? Aún los científicos realmente no la entienden, pero podemos ver lo que hace. Es igual con Dios. Podemos ver lo que hace y aprender acerca de Él en su palabra, pero Él está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Como Dios existía solo antes de todas las cosas, es completamente independiente de todos y de todo. Acuerda, Él es más grande y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. Como Él existía antes de todas las cosas, sabemos que no necesita nada. Entonces estaba solo, antes que la tierra, antes que el sol, que la luna, las estrellas, las galaxias. Él no necesita la tierra ni nada de lo que hay en ella. No necesita aire para respirar, no necesita comida para alimentarse, no necesita agua para beber. Dios además no necesita del sol, Él puede ver perfectamente sin la luz del sol. No necesita dormir, no necesita el día o la noche. Dios no necesita ninguna fuente de energía. Él nunca se cansa, ni tiene hambre ni sed. Isaías 40:28 nos dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Dios no necesita nada. El hombre, en cambio, necesita comida, agua, aire, necesita dormir, necesita la luz, la protección, muchas cosas. Pero Dios no necesita que alguien, por ejemplo, le enseñe. Él lo sabe todo. Él tiene todo conocimiento. Él está consciente de todo. Salmo 147 nos dice que
grande es el Señor nuestro y da mucho poder y su entendimiento es infinito. Infinito significa sin fin. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarnos? Eso lo dice Romanos 11, 33, 34. ¿Puedes darte cuenta de que Dios lo sabe todo? En cambio, el hombre necesita ser enseñado. Ahora, te preguntarás, ¿y qué de nosotros? Yo te pregunto, ¿habríamos podido venir al mundo sin padres? O sea, nacer de la nada. ¿O habríamos podido sobrevivir cuando éramos unos bebés sin que nos cuidaran, nos dieran alimento y nos enseñaran las cosas? ¿Habríamos podido aprender a leer y escribir sin que alguien nos ayudara a hacerlo? ¿Y qué de nuestros cuerpos? ¿Cuánto tiempo podríamos vivir sin comida o sin agua? ¿Sin agua? Bueno, solamente unos pocos días, a lo máximo una semana. ¿Cuánto podríamos vivir sin oxígeno? Solo unos pocos minutos. ¿Cuántos días podríamos vivir sin dormir? ¿O cuánto tiempo sobreviviríamos sin la protección contra los rayos ultravioleta del sol? Los astronautas, por ejemplo, tienen que usar trajes especiales cuando dejan la protección de la atmósfera terrestre o una nave espacial. Si no estuvieran protegidos, morirían inmediatamente por falta de oxígeno o por la exposición a los rayos ultravioleta del sol. Para poder vivir, nosotros debemos tener comida, agua, dormir, oxígeno y protección contra esos rayos ultravioleta, o sea, del calor, nos protege del frío y de muchas cosas. Y además se nos debe enseñar todo. Pero Dios no necesita nada, ni a ninguna persona. Dios no necesita la tierra para vivir, ni muchas otras cosas que nosotros los humanos sí necesitamos. Porque Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios no tiene carne o huesos como los humanos o animales. Y como no tiene cuerpo físico, no tiene necesidades corporales. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo material. El hombre, en cambio, sí tiene un cuerpo material. Es importante que recordemos el hecho de que Dios es espíritu. Él no simplemente es una fuerza como algunos lo han descrito. No, Dios es espíritu. Acuérdate, 3 personas, una sola unidad. Todas con mente, personalidad y voluntad. Él es el Dios que personalmente nos ha dado su palabra para que podamos conocerle. Dios es muy grande. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba antes que todo lo demás existiera? Bueno, Dios está en todas partes y al mismo tiempo. Nosotros no podemos ver a Dios y no podemos saber dónde está a menos que Él nos diga. En la Biblia, Dios nos dice que Él está en todo lugar y en todo momento. Él no está en todo, es decir, todo no es Dios. Él es el creador, separado de su creación, y Él es más grande que ella. Dios es mayor que todo. Él es más grande que todo lo que haya hecho. Dios llena el universo. Y eso lo vemos en Jeremías 23, 24, que Él mismo dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca?, dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿O acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. Dios está en todos los lugares sobre la tierra. Dios está aquí mismo. Dios está allá en tu casa ahora mismo y puede vernos a todos. Aquí podemos ver y descubrir algo acerca de Dios.
Él está en todas partes, en todo tiempo, y Él lo sabe todo. ¿Alguna vez has querido estar en dos lugares al mismo tiempo? Tal vez alguna vez hayas querido ir a alguna parte con tu familia y a la vez querías quedarte a jugar con algún amigo, pero no podías hacerlo. Ustedes y yo y todas las demás personas solo podemos estar en un lugar a la vez. Pero Dios está en todas partes, todo el tiempo. En cambio, el hombre está en un solo lugar a la vez. Dios y solo Dios puede estar en todas partes. Como Dios está en todas partes todo el tiempo, ¿hay algún lugar donde puedas estar o ir que Él no esté? ¿Hay algún lugar donde uno pueda esconderse de Dios? Proverbios 15:3 nos dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Y Salmos 139, del 7 al 12, nos dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, dice el salmista. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara o a la luz que me rodea que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Solo Dios existía antes de todas las cosas. Solo Él es más grande que todo porque Dios es soberano. Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Romanos 11, 33, 36 nos dice, recuerda, que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿O quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces podemos conocer, aprender algo acerca de Dios y vemos que Dios es más grande que todo. Es difícil de entender a alguien que no tuvo principio y no tendrá fin. Es difícil imaginar un Dios en tres personas. Es difícil entender a alguien que nunca tiene necesidad de nada. Jamás habíamos conocido a alguien que lo supiera todo. No podemos ver a alguien que es espíritu y no podemos saber cómo es estar en todas partes al mismo tiempo. Simplemente tenemos que reconocer que hay uno que es verdaderamente más grande y más alto que todo. Recuerda, Dios es más grande y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. La palabra que describe la grandeza de Dios es soberano. Dios es soberano. El diccionario de la Real Academia Española dice que soberano significa que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, elevado, excelente y no superado. La Biblia se refiere a menudo a Dios como el Altísimo. En Salmo 13:18 llama a Dios Altísimo sobre la tierra. En Isaías 45:5 Dios dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Dios es más grande que todos y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. El hombre debería someterse a la autoridad de Dios y hacer caso a todo lo que Él dice. Ahora, solo Dios puede contarnos acerca del principio. Solo Dios estuvo allí en el principio. Dios estuvo antes del principio de todas las cosas. En cambio, el hombre no estuvo antes del principio. Él sabe acerca del comienzo de todo. En la Biblia, Dios nos ha dado el registro de todos los comienzos. Solo
Dios estaba presente y solamente Él nos puede decir exactamente qué pasó. En las próximas lecciones estaremos leyendo el registro de Dios desde el principio de todas las cosas. Ahora, para concluir, ¿es difícil entender realmente qué tan grande es Dios? Sí, pero podemos aprender mucho acerca de Él. Y estas son cosas que Dios quiere que sepamos y que las recordemos. Él verdaderamente es más grande de lo que podemos imaginar. Es soberano y es supremo gobernante. Solo Él no tuvo un principio y Él no tendrá fin. Él es 3 en 1, recuérdalo. El gran Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él no necesita nada y Él no tiene necesidades físicas porque Él es Espíritu. Él lo sabe todo. Él está en todas partes y al mismo tiempo. Dios es más importante que todos porque Él es más grande. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerda que si te gustó el video y además pudiste responder las preguntas, dale like. Y si no, no te preocupes, compártelo con un amigo y lo hacen juntos. Ahora, antes de terminar, ¿recuerdas el reto de la semana anterior? Espero que te haya ido súper bien. Coméntanos acá abajo cómo te fue, cuál fue tu versículo favorito. Y además, para esta semana también hay reto. Ahí te dejo en la descripción los versículos para esta semana. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.